Hola amiguitos de YouTube, habla Cristian Ortega. El siguiente video es sobre una recuperación de una prueba que se hizo el día sábado sobre qué en la clase de OSIP. En este caso voy a hacer una solución de 5 preguntas y en este caso hubo una donde el profesor se equivocó calificándola, que es la número 9, ¿sí? Donde pregunta los dispositivos para OSIP. En este caso aplicaban todos. Ok, ya dejando eso a un lado, empecemos con las conexiones FXO y FXS. Sí, que son conexiones para dispositivos analógicos y digitales. Entonces, como tal, son puertos usados para las líneas telefónicas analógicas, también denominadas POTS, servicios telefónicos básicos y antiguos. Entonces, FXS es la interfaz del proveedor externo que nos da efectivamente el envía de la línea analógica a nosotros como cliente. En otras palabras, es el enchufe que nos proporciona el proveedor. En este caso es el enchufe de la pared, ¿sí? Que envía el tono de marcado, la corriente a la batería y el bit. ¿Listo? Entonces FXO es la interfaz como es externa, ¿sí? Que nos recibe la línea analógica, ¿sí? Que es el enchufe del teléfono, ¿sí? Que va enchufada digamos, a la planta telefónica, ¿sí? Analógica, y envía una indicativa de colgado y descolgado, que se denomina cierre de bucle, ¿sí? Entonces, como el puerto de FXO siempre va junto al lado de un dispositivo, en este caso el teléfono, se denomina dispositivo FXO. ¿Listo? FXO y FXS vienen en pares, ¿sí? Entonces viene conexión macho y conexión hembra, ¿sí? Entonces ya aplicando el tema más a voz IP, ¿sí? Las conexiones sin un PBX, ¿sí? Se conecta directamente a un puerto FXS que nos brinda el proveedor, ¿sí? Si tiene una planta telefónica, entonces primero el proveedor nos da la línea, ¿sí? La cual se conecta a la planta telefónica y finalmente a los dispositivos, que en este caso serían los teléfonos. Listo. Entonces, por lo tanto, la planta telefónica debe tener puertos FXO para conectar a los puertos FXS que suministra el proveedor, y los puertos FXS, ¿sí? Para conectar a los teléfonos. ¿Listo? Cuando se requiere o se decide adquirir equipos que le permitan conectar líneas telefónicas análogas, ¿sí? A una planta telefónica de VIP, los teléfonos análogos deben contar con una central, una planta telefónica, ¿sí? Exactamente voz IP, o que las plantas tradicionales, ¿sí? Con el suministro del servicio voz IP, que unos a otros, que une pues el servicio de internet y cruza los términos FXS y FXO. ¿Listo? Entonces, aplicando esto, entonces vamos a ver el gateway en FXO. ¿Listo? Para conectar líneas telefónicas análogas con la planta telefónica IP se necesita un gateway FXO. Para esto permite la conexión de puertos FXS con los puertos FXO del gateway. ¿Listo?
y que esto convierte la línea telefónica análoga en una telefonía, en una llamada IP. ¿Sí? Eh, Existe una gran variedad de gateways FXO. ¿Sí? Entonces, como digamos, tanto ese gateway es como más un adaptador que se utiliza para hacer la conexión de dispositivos análogos y convertir esa señal en, en señal IP, en señal de internet. ¿Listo? Entonces hay dispositivos FXS, ¿sí? Que se unen para que se usan para conectar uno o más líneas de la planta telefónica tradicional con una planta telefónica IP o el proveedor del teléfono IP. Normalmente si uno necesita un gateway FXS, se debe conectar los puertos FXO, que normalmente se conecta a la empresa telefónica, ¿sí? A la internet o a la planta voice IP. ¿Listo? Los adaptadores FXS, ¿sí? También conocidos como ATA, ¿sí? Se usa para conectar un teléfono análogo, ¿sí? Y convertir, como les dije anteriormente, convertir la señal en sistema de telefonía IP. Entonces, los gateway FXS y FXO son variados, demasiado. O sea, hay marcas, lo que tú necesites. Hay inclusive conectores donde tienes una conexión de FXS, ¿sí? Donde te permite conectar los puertos viejitos de teléfono. Entonces, cuando debes realizar una llamada, ¿sí? En este caso para las conexiones de FXO y FXS, debe funcionar técnicamente, ¿sí? Se debe tener una llamada, tomar la llamada, el dispositivo FXO y el puerto FXS detecta el proceso de descolgado en el teléfono. O sea, cuando sacamos el teléfono normalito y marca el número del teléfono. ¿Qué pasa con los dígitos del tono o el bit? ¿Sí? A esto le conoce como secuencia dual multifrecuencia o, o DTMF al puerto FXS. Entonces, cuando entra una llamada a un teléfono nuevo, ¿sí? Los puertos FXS reciben una llamada y luego envían un voltaje de la llamada al dispositivo FXS adjunto, o sea, al teléfono viejito. Entonces, él suena y en cuanto se levanta el teléfono, automáticamente la señal se convierte y la llamada normalita, ¿sí? Entonces normalmente los puertos FXS depende de alguno de los dispositivos FXO conectados para finalizar esta llamada. ¿Listo? Entonces digamos que ahí dejaríamos el punto 4 y 5. Entonces seguiríamos con las conexiones codecs. ¿Sí? En este caso un codec, ¿sí? Convierte una señal análoga en una digital para transmitirla sobre la red de datos. Existen codecs de video y de audio. Entonces, en este caso es para, ¿cómo decirlo? Protocolos que se utilizan para telefonía IP y videoconferencias. ¿Sí? Los codecs están divididos en dos categorías.
con pérdidas y sin pérdidas, ¿sí? Los codecs sin pérdidas retienen toda la información contenida en la transmisión del entrante, ¿sí? Del origen, preservando la calidad de la señal de tanto audio como video, mientras los codecs de pérdida reducen la calidad para, para mejorar reducir el consumo del bando ancha que tengamos. Si digamos tenemos un bando ancho de 10 megas, ¿sí? El codec con pérdida nos ayudaría a que no consumamos toda nuestra capacidad de mega de banda ancha, ¿sí? En el caso. Entonces, lo que se recomienda es en grandes empresas que pues, manejen un bando ancha con un proveedor, ¿sí? Y este proveedor le dé el servicio de que banda ancha, ¿cómo se dice? Se me va la paloma. El banda ancha que con un paquete que esperamos, se me fue la paloma. Bueno, entonces los sin pérdida con un banda ancha alto, ¿sí? La idea es que pues consuman más banda ancha para que no se pierdan ciertos detalles o la señal sea más nítida, ¿sí? En caso de los que con los de pérdida la conexión puede disminuir o la calidad de imagen o de audio puede verse afectada. ¿Listo? Entonces, normalmente hay codecs de audio y de video. En este caso vamos a ver el GSM, ¿sí? Que digamos va a una velocidad de 13 kilobytes, ¿sí? Con un tamaño de marco de 20 milisegundos, ¿sí? También encontramos el protocolo, el codec, que pena protocolos, el codec ILBS, ¿sí? Que viaja a 15 kilobytes, ¿sí? Con una frecuencia de 20 milisegundos, ¿sí? También encontramos el ITU, ¿sí? G711, ¿sí? A 60 kilobytes, también conocido como ALAW, ¿sí? O ULAC. Entonces también encontramos el ITU G719, que tiene, digamos que viaja a varias frecuencias, a 32, a 48, a 64 y a 128. Y en este caso se los recomendados para bandos anchas altos, ¿sí? Que superen, digamos, los 50 megas. Con un plan dedicado, que a eso iba, que al fin encontré la palabra, un plan dedicado, ¿sí? Donde el servicio nos ofrece 50 megas de subida y 50 megas de bajada, como a diferencia de un plan hogar que a usted le ofrecen, digamos, 10 megas, pero usted solo tiene 10 megas de descarga, pero digamos que en la carga usted ve una diferencia de 1 a 2 megas, o sea, no es mucho, ¿sí? Entonces, devolviendo al tema, digamos que encontramos también el G722, ¿sí? El 723.1, el 726, el 728, el 729, ¿sí? Que son
codes de tamaño, velocidad mejor, digamos mejores para bando anchos altos. ¿Sí? También encontramos el SPEDS, que viaja a 2.15, de 2.15 a 444.2 kilobytes. ¿Sí? También encontramos el LPC10 a 2.0 kilobytes y el DOD CLEP, ¿sí? A 4.8 kilobytes. También encontramos codes de video. Entonces los codes de videos, como por ejemplo el BP8, es un código utilizado para codificar y descodificar videos de alta definición, ya sea en un archivo de transmisión. ¿Sí? Este CODES es un contraste al H264, ¿sí? Digamos que es no sé cómo definirlo, un CODES libre, ¿sí? Entonces el H264 MPEG, ¿sí? Como decirlo, es actualmente uno de los formatos más utilizados para grabar la comprensión y reproducción de video de alta definición, en contraste a V8 y pero en este caso este COES no es, como decirlo, libre, ¿sí? No sé cómo definirlo. El, no es libre, entonces la opción es, si no hay tanto recurso, lo mejor es el BP8. Pero sigamos, la empresa tiene recursos, lo mejor es el H264. ¿Listo? Entonces con esto deberíamos terminar la parte de codes. Entonces vamos con la siguiente, que la verdad era una pregunta estúpida, pero digamos que no supe cómo responder. Entonces, ¿qué es VoIP? Entonces es como el acrónimo, ¿sí? De Voice over Internet Protocol, ¿sí? ¿Qué? Que significa voz a través de Internet como tal. O sea, no es... Sí, entonces es una tecnología que proporciona la comunicación de voz, sesiones multimedia, ¿sí? Videoconferencias, ¿sí? Sobre el protocolo IP, ¿sí? Internet Protocol. Los proveedores de servicio de VoIP iniciales ofrecían soluciones que reflejaban la arquitectura de la red telefónica tradicional, ¿sí? Mientras que los proveedores de segunda y tercera generación han construido, digamos, redes cerradas, ¿sí? Para bases de usuarios privados, en este caso grandes corporaciones, ofreciendo la llamada gratuita, o se han alejado completamente a la arquitectura tradicional de la red doméstica, ¿sí? De digamos, la red telefónica en un momento, y han dado la solución de voz IP, que permite una interacción dinámica entre los usuarios, la cual domina en Internet cuando desean realizar una llamada. Para realizar las llamadas a través de VoIP, el usuario necesita un teléfono IP basado en, ¿sí? Un software o un teléfono específico IP, ¿sí? Con decirlo, un software que nos permita comunicarnos con un IPv6, ¿sí? Un PBX, donde este nos suministra, digamos, un número o una extensión, y esta nos permite comunicarnos a través de la red, ¿sí?
Las llamadas pueden hacerse en cualquier lugar y desde cualquier persona, ¿sí? Tanto que tengan el servicio como tal, el servicio y el número IP, ¿sí? Entonces, como los números de teléfono PSTN, que es como tal el protocolo, digamos, son los protocolos que se utilizan. Las empresas que utilizan el servicio VoIP, ¿sí? En lugar de los servicios tradicionales de par de cobre, ¿sí? Desde el viejito, experimentaban muchos beneficios como la reducción de gastos mensuales en el teléfono, ¿sí? Aumentar en movilidad y producción y, y entre otras cosas. Digamos que esto llegó de golpe, digamos, en 2008 el 80% de las nuevas líneas instaladas internacionalmente fue VoIP, ¿sí? Digamos que se dejó la telefonía tradicional ya, sí, por lo viejo, las nuevas tecnologías, no la resolución, no, la revolución de la tecnología, ¿sí? Entonces, vemos que ahí se ve reflejado. Entonces, digamos que esto no está tan enfocado digamos, a los hogares, sino específicamente a corporaciones y empresas. Entonces, las soluciones voz IP están dirigidas, como dije anteriormente, a empresas que necesitan soluciones de comunicaciones unificadas, incluyendo características de conferencias web, presidencia, algunas confusión de voz, ¿sí? De pronto con qué, con call centers, ¿sí? Entonces da la facilidad de la comunicación de cliente, de proveedor a cliente. En este caso el proveedor sería la empresa y el cliente sería el tercero de él, ¿sí? Para eso se dieron muchas soluciones. Sí, cuando la empresa no quería actualizar sus teléfonos por presupuesto, por beneficio, se implementaron los adaptadores, ¿sí? Los SATA FXS y FXO, donde permitiría que los teléfonos tradicionales nos traducieran la información IP a todos tradicionales, ¿sí? Digamos que esto fue en un principio bueno, ya después fue evolucionando y empezaron los teléfonos IP, ¿sí? Entonces ya era directamente que beneficiaba al cliente, ya no tenía que tener tantas conexiones, que el teléfono, que el computador, que todo ese refiero de cable se resumió con los teléfonos IP, que llevaban una ventaja, que era que tú tenías el teléfono IP, ¿sí? Sí, y el teléfono IP te daba otro puerto donde tú podías conectar tu equipo al teléfono y el teléfono al puerto, ¿sí? Al puerto de acceso a internet. Y esto fue, digamos, beneficioso. Listo. Más adelante, alrededor de que, digamos, 2008 para acá, empezaron lo de software. Ya olvidamos teléfono, ya esto. Y digamos que fue una acción para call centers, para videollamadas, esto fue software, ¿sí? Implementar la tecnología IP directamente ya en software, que esto, digamos, mejoró bastante porque ya no tenía el cliente que comprar un teléfono y el computador y esto, entonces ya tenía todo incorporado en el que en el equipo directamente, solo necesitaba una diadema. Y a este caso pues necesitaría un proveedor o un servidor de PBX, ¿sí? Como se le decía, una planta telefónica. Y ahí, con esto diríamos que terminaríamos la parte de definición de OIP. ¿Listo? Entonces, y por último, vamos a pues, definir
el protocolo de RTP, ¿sí? Que como tal es un protocolo de transmisión o transporte en tiempo real. ¿Sí? Digamos que este caso se utilizaría para la transmisión de audio y video. ¿Listo? En audio y video en tiempo real. ¿Sí? En este caso se utiliza para las videoconferencias. Está desarrollado por el grupo de trabajo y de transporte de audio y video y como decimos, de una asociación IFTF, ¿sí? Publicado por primera vez como estándar en 1996, ¿sí? Como la RFS, ¿sí? En 1889 y digamos que se actualizó en 2003 en la RFC 3550, que constituye el estándar Internet 64. Ok, este protocolo inicialmente se publicó como protocolo multidifuncional, ¿sí? Aunque se ha usado en varias aplicaciones unidifusionales. Digamos, este protocolo se utiliza frecuentemente en sistemas de retransmisión, ¿sí? Junto al protocolo RTSP, ¿sí? Para videoconferencias y sistemas de pulso y habla, ¿sí? Representa también la base al tema de OSIP. ¿Qué más puedo decir? Define un perfil para conferencias de audio y video, ¿sí? con control mínimo, ¿sí? Es una extensión del perfil de que se puede usar opcionalmente para proporcionar confidencialidad, autenticidad del mensaje y protección de reenvío para la función de audio y video, ¿sí? Generalmente se usa UDP, ¿sí? En la capa de transporte dentro del modelo TCP/IP. Además que también a nivel de aplicación para el control de información de sesión de tiempo real. Es que no más les digo, ya digamos que con esto ya terminaría el proceso, el video, ¿sí? Entonces no espero volver a ver estos videos ni hacerlos y hasta luego.